La musicoterapia ayuda mucho a los niños y niñas con pluridiscapacidad porque motiva muchísimo. Es una herramienta interesante para que niños y niñas que no tienen voz propia a nivel de comunicación pueden utilizar otras vías para hacer sonidos, para responder y para hacer que una conversación musical tenga lugar. Y esto para ellos les permite cambiar su mundo, su entorno inmediato y sentir que juegan un papel prioritario en lo que ocurre en su alrededor. Pues a lo largo de los años en Nexe Fundación he visto un cambio muy importante en la manera de incluir la musicoterapia en el equipo y en la manera de trabajar con los niños y niñas. Digo esto porque al principio la musicoterapia era un complemento y se hacía por la tarde, se hacía mirando el efecto en los niños y niñas, pero desde una mirada casi de estética. Qué bonito, decía la gente, qué bonito, qué bonito. Ahora es parte integral del trabajo en equipo, hasta tal punto que trabajamos conjuntamente fisioterapeuta con musicoterapeuta, logopeda con musicoterapeuta, psicólogo con musicoterapeuta, haciendo que la musicoterapia sea una vía más, pero muy integral en la manera de trabajar. Y esto quiere decir que los valores y la ayuda única que ofrece la musicoterapia ya se integra y se utiliza desde diferentes vertientes. Esto para los niños hace que haya un trabajo más bien holístico, pero muy bien trabajado, es muy completo. Mira, lo que me gustaría explicar, de hecho, no es un ejemplo de una persona que ha recibido musicoterapia dentro de un equipo de terapeutas, sino lo que ha pasado simplemente con la musicoterapia, porque a mí me impactó y es casi mi razón de ser como musicoterapeuta. Entonces, creo que es un ejemplo muy bonito. Es una niña muy pequeña que lloraba muchísimo, siempre, incluso tomando biberón, con 1 año de vida, sin capacidad de comunicarse de otra forma si no fuera el llanto, y desesperante para todo el equipo. Pues un día con la música mostró su capacidad de escucha, de atención, de llevar una conversación y de ser presente en el momento. Y eso quiere decir que entró en conversación a través de la música, con el ir y venir, con el baile, con la mirada, con el uso de las manos, incluso pidiendo más en el momento adecuado musical. O sea que entendía el fraseo musical y contribuía a ello. Y a su familia, cuando vieron ese vídeo, se emocionaron, pero además se dieron cuenta de que su niña ya pertenecía al mundo social actual, o sea que ya estaba presente. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en el
tú a tú, en la conversación y en el estímulo que es vivir en ese mundo.